Karl Marx nació en Treveris en 1818. Proveniente de la izquierda hegeliana, planteó la unión de teoría y práctica para transformar el mundo. Expuso que la naturaleza de los individuos depende de las condiciones materiales. Las instituciones políticas, religiosas y legales, así como las ideologías por medio de las que los hombres comprenden el mundo en que viven, su lugar en él y su propio ser, están condicionados por la base económica de la sociedad. Por eso el hombre solo podrá realizarse plenamente en una sociedad verdaderamente racional y libre. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Vamos a iniciar otra excursión por el orbe del pensamiento filosófico. Hoy vamos a hablar de un pensador que tuvo una suerte que rara vez suelen tener los filósofos. No solamente fue leído por unos cuantos, no solamente tuvo unos discípulos, no solamente tuvo una influencia en círculos académicos, sino que fue el promotor y el iniciador de un enorme movimiento de masas que trastocó la historia de grandes países europeos y que hoy todavía sigue siendo muy influyente en nuestro mundo. Carlos Marx fue un judío nacido en Treveris que fundamentalmente se dedicó a un estudio económico de la sociedad de su época. Antes también había estudiado efectivamente a los filósofos materialistas griegos de la antigüedad, Epicuro, Demócrito, y vivió en gran parte de su vida ganándose el sustento como periodista, y fue verdaderamente un periodista extraordinario. Tiene su fuerza, su ironía, su sentido despiadado del realismo cuando hace crónicas del mundo, es verdaderamente atractivo, más allá de sus otras doctrinas. Si uno lee libros como El 18 Brumario de Luis Bonaparte o otras crónicas de la actualidad de su época, siente toda la fuerza de un periodista de investigación, como se diría hoy, verdaderamente notable. El pensamiento de Marx se podría quizá resumir en una proposición, en una frase sobre uno de los filósofos que le estudió, Ludwig Feuerbach. Hizo un estudio con unas tesis sobre Feuerbach muy breves, y una de esas tesis, la número 11, que es la que ha llegado a ser más célebre, dice: los filósofos hasta hoy han tratado de comprender el mundo, pero lo que se trata es de transformarlo. Quizá eso es el resumen del impulso filosófico de Marx. No quiso simplemente comprender el mundo, sino transformarlo, pero naturalmente sabía que no se puede transformar la realidad sin haberla comprendido primero. Este es el planteamiento. A partir de esto, Carlos Marx desarrolló un pensamiento complejo y de un impacto histórico extraordinario. Si siguen ustedes con nosotros, vamos a hacer un resumen de toda esa historia. El padre de Karl Marx era un próspero abogado judío de ideas liberales. Cuando Prusia se anexó la zona de Renania, puso en vigencia la reglamentación que prohibía a los judíos, entre otras cosas, trabajar en la administración de justicia. Por lo tanto, para poder continuar ejerciendo como hombre de leyes, en 1824 se convirtió al evangelismo e hizo bautizar a su esposa e hijos. Hasta 1835, el joven Karl cursó sus estudios en el Liceo Friedrich Wilhelm en Treveris y luego estudió Derecho en las universidades de Bonn y Berlín. Como era un muchacho muy inquieto y brillante, estudió también filosofía, historia del arte y literatura. En 1841 obtuvo el título de doctor en filosofía en la Universidad de Jena, con una tesis sobre filosofía griega antigua, diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Sin embargo, decidió no seguir la carrera académica y docente, sino dedicarse al periodismo. Publicó así, en 1842, algunos artículos en diversos medios de la izquierda hegeliana,
y pronto llegó a dirigir, en Colonia, un periódico liberal financiado por industriales renanos. Conoció por esa época a quien sería de ahí en más su mejor amigo y su más incondicional colaborador, Friedrich Engels. Al año siguiente, contrajo matrimonio con una amiga de la infancia, Jenny von Westphalen. En esos años, además, redactó varios ensayos entre los que cabe señalar el titulado Sobre la cuestión judía y concluyó su trabajo Crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Para Marx, el Estado no era, como parecía ser para Hegel, la realización racional de la libertad, sino la institucionalización de la explotación de toda una clase, la de los trabajadores asalariados, que quedaba marginada de la plena humanización. La contradicción entre capitalistas y proletarios exigía su superación dialéctica. Hegel no veía esto, según Marx, y así su filosofía terminaba legitimando el statu quo. Sin embargo, no se trataba de rechazar a Hegel, sino de hacerle asentar firmemente sus pies en la materialidad de lo real, utilizando precisamente el principal descubrimiento hegeliano, la dialéctica. Solo que en virtud de este giro, no se estaba ya ante una dialéctica idealista, sino ante una dialéctica materialista. Los materialismos de la antigüedad, el materialismo de un Demócrito, de un Epicuro, de un Lucrecio, eran materialismos, digamos, en el sentido científico, es decir, se explicaban que todo está hecho de átomos, que la realidad no tiene espíritu, sino que todo es cuerpo y cosas por el estilo. Pero no se introducían en el campo de lo histórico. El materialismo de Marx parte efectivamente de estos materialistas clásicos de la antigüedad, pero introduce la dimensión histórica. Lo importante no es solamente que todo el mundo es material, que todo el mundo está hecho de átomos y de cuerpos, es decir, que no hay elementos de espíritu sobrenaturales en la realidad, pero es que esto también influye en la historia. También los pueblos, las sociedades, el mundo, digamos, en que vivimos, está basado en condiciones materiales. Normalmente ponemos los ideales, las grandes palabras, las virtudes, la justicia, los más elevados sentimientos por encima de la realidad y no nos damos cuenta de que son, piensa Marx, las condiciones materiales las que determinan realmente las sociedades. Los seres humanos vivimos de acuerdo con nuestras posibilidades tecnológicas, de acuerdo con las desigualdades económicas, es decir, con la jerarquía que da el hecho de que unos posean y otros tengan que trabajar para los que poseen y para su subsistencia. Esas condiciones materiales, esas condiciones que surgen de lo que comemos, lo que producimos, de la tecnología que tenemos para fabricar y para poder viajar y para poder conocer, todas esas condiciones materiales son las que determinan lo demás. Nuestras ideologías, las explicaciones racionales que damos del mundo, eso todo es posterior a las condiciones materiales. Nosotros creemos que lo importante es las ideologías espirituales que explican lo real, en realidad es esa base, esa infraestructura material la que explica, la que da cuenta y se expresa a través de las ideologías políticas, religiosas, etc. Es una subversión, en el sentido estricto del término, es darle la vuelta a las cosas y decir, si queremos comprender el mundo, tenemos que comprender, no escuchar a los ideólogos, sino comprender la materialidad de las relaciones económicas, tecnológicas, etcétera, en la que viven los pueblos. Comprendiendo esa realidad es lo que vemos, la verdad de las sociedades. La verdad de las sociedades no está en su ideología, en el discurso, a veces autocomplaciente, que tienen sobre sí mismas, sino en sus relaciones económicas, sociales, tecnológicas, etcétera. Este fue la gran vuelta, dar la vuelta a las cosas que realizó el pensamiento de Marx. En 1844, Marx se instaló con su esposa en París, donde intentó vivir de sus colaboraciones periodísticas a diversos periódicos y revistas. Comenzó a estudiar a fondo a los economistas clásicos ingleses
y se contactó con la llamada Liga de los Justos, una sociedad comunista secreta, así como con diferentes reuniones obreras. Marx encontró gran afinidad entre sus propias opiniones y las doctrinas de los comunistas, que cuestionaban radicalmente al sistema capitalista y proponían la propiedad común de los medios de producción. En esos años escribió sus manuscritos económico-filosóficos, que permanecerían inéditos por casi 90 años. En ese texto, Marx denunció la naturaleza alienada del trabajo bajo el capitalismo, contrastándola con la idea de una sociedad posible en la que los hombres pudieran desarrollarse libremente en un marco de producción cooperativa. Se relacionó también con los anarquistas y escribió, junto con Engels, un libro que fue publicado en 1845 y que cuestionaba el mundo académico alemán de esa época, La Sagrada Familia. Marx colaboraba en un semanario en lengua alemana, de tendencia netamente antiprusiana, que se publicaba en París. Cuando el gobierno de Prusia, molesto ante las críticas de que era objeto, solicitó al Ministerio de Interior francés que tomara medidas para acabar con esa publicación, todos los columnistas y periodistas del semanario vieron sus visas revocadas. Entre ellos, Marx. Expulsado de Francia, se dirigió a Bruselas. Redactó allí sus famosas tesis sobre Feuerbach, la más famosa de las cuales dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo. De lo que ahora se trata es de transformarlo. También escribió entonces La ideología alemana, libro que fue conocido después de su muerte. Explicaba allí que la naturaleza de los hombres depende de condiciones materiales. Las instituciones e ideologías mediante las cuales los hombres regulan sus relaciones, se comprenden a sí mismos y entienden el mundo en el que viven, están condicionadas por la base económica de la sociedad. Por lo tanto, según Marx, los hombres solo podrán realizarse plenamente en una sociedad libre y racional. Ahora bien, en la sociedad capitalista, grandes sectores de la población son relegados a condiciones inferiores de vida en nombre del principio de la división del trabajo. Esto significa que, en términos hegelianos, la sociedad capitalista carecía de realidad racional. En 1847, Marx dio a conocer su Miseria de la filosofía, obra en la que respondía polémicamente a la filosofía de la miseria del anarquista Pierre-Joseph Proudhon. Ese mismo año fundó, junto con Engels, la Sociedad de Obreros Alemanes de Bruselas. Fue elegido vicepresidente de la llamada Acción Democrática y poco después participó en el segundo Congreso de la Liga de Comunistas, realizado en Londres. Se le encargó entonces redactar, junto con Engels, un manifiesto. Ese texto, el Manifiesto Comunista, fue publicado en febrero de 1848. Allí, Marx y Engels plantearon que la historia de las sociedades es siempre historia de las luchas de clases. Este principio fue la base de lo que luego se llamaría el materialismo histórico. En 1849, Marx publicó Trabajo asalariado y capital, y también un artículo sobre la historia del Imperio prusiano, que tuvo como consecuencia su inmediata expulsión del territorio alemán. Marx se instaló entonces con su familia en Londres. Como inmigrante irregular, no podía acceder a un trabajo estable, y su única posibilidad de subsistencia consistía en escribir artículos para diversos periódicos. Si bien tuvo algún éxito en ese campo, se trataba de un trabajo bastante mal pago, y la situación económica de la familia Marx se convirtió en francamente mala. 3 de sus hijos fallecieron en esos años, y la salud de su esposa y la suya propia se deterioraron irreversiblemente. En realidad, solo pudo sobrevivir gracias a las ocasionales ayudas económicas del buen Engels. Sin embargo, Marx no dejó de estudiar y producir. Entre otras cosas, mejoró su dominio del inglés y el francés y aprendió español y ruso.
Todos los días concurría a la biblioteca del Museo Británico y allí leía y escribía. En 1850 publicó Las luchas de clases en Francia y en 1852 El 18 Brumario de Luis Bonaparte. También por entonces concibió el proyecto de elaborar una crítica de la economía política clásica. Debido a sus problemas financieros, familiares y de salud, el trabajo fue mucho más lento de lo que en principio él había previsto. En 1859 publicó, como primera parte del trabajo proyectado, su contribución a la crítica de la economía política, obra que tuvo una buena recepción y en la que Marx expone que el estadio histórico que denominamos capitalismo debe ser superado en virtud de su radical irracionalidad. Es claro que dicha irracionalidad debía aún ser probada con claridad. A ello se dedicaría la continuación de este texto, un estudio pormenorizado sobre el capital. La fuerza de la obra de Marx se centra en un tema económico esencial. Es decir, Marx piensa que los seres humanos, que estamos obligados a trabajar para reproducir nuestras sociedades, para obtener los alimentos, el cobijo, la protección que necesitamos y, en fin, para desarrollar nuestra vida en común, los seres humanos, digo, estamos alienados en el sentido de que la mayoría de nosotros no somos verdaderamente dueños de lo que hacemos y de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque hay una distribución socialmente injusta. Hay un mundo de poseedores del capital, de la masa fundamental económica de una sociedad determinada, que facilitan y aportan el dinero para la producción, para la maquinaria, etcétera, en la que van a trabajar el resto de los miembros de la sociedad, y obtienen ese producto, pero además obtienen una parte excedente de lo que produce esos trabajadores, que en vez de ir a los propios trabajadores que lo han producido, va a los dueños de los medios de producción, de ese capital, de esa acumulación económica, que es la sustancia, digamos, la base de una economía burguesa desarrollada, etc. Es decir, que el dueño del capital obtiene naturalmente lo que ha invertido en el trabajo, en pagar y costear el trabajo de los demás, pero también una plusvalía, una cantidad excedente superior que le permite ir acumulando cada vez más, mientras que los trabajadores nunca llegan a ser dueños plenamente de lo que están haciendo, de lo que están construyendo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una teoría infinitamente mucho más compleja, mucho más rica, que escribió en su gran obra El Capital, y que ha dado lugar a un movimiento histórico. Es decir, el comunismo fue un grupo de personas que poco a poco se fue extendiendo a lo largo de Europa y que causó la revolución en Rusia, etcétera, de gente que piensa que ese capital no debería estar en manos privadas, sino que debería de alguna forma ser dueño todos los trabajadores también de ese excedente que están produciendo, y que eso se debería repartir igualitariamente en la sociedad. El Manifiesto Comunista es uno de los textos más célebres y más, digamos, extraordinarios como elemento subversivo, como evangelio, digamos, de una nueva clase, que se han escrito nunca. Y Marx no se limitó simplemente a ser un teórico, sino que a la vez impulsó todo este movimiento de renovación y de transformación, de acuerdo con su idea que no se trata solo de comprender el mundo, sino que hay que cambiarlo. El estudio sobre el capital, proyectado por Marx como continuación de sus contribuciones a la crítica de la economía política publicadas en 1859, se fue demorando por diferentes motivos. Por un lado, Marx dedicó varios años a redactar un voluminoso estudio sobre las diferentes teorías de la plusvalía, o sea, de la ganancia capitalista. Por otro lado,
En 1864 fue elegido para integrar el Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores, o como luego se la llamó, la Primera Internacional. Esta actividad le insumió enormes esfuerzos. De hecho, Marx fue el autor de casi todos los documentos elaborados por ese organismo. Se opuso allí a los anarquistas, sosteniendo la necesidad de que los obreros adoptasen formas efectivas de acción sin excluir la constitución de un partido político. Finalmente, en 1867, bajo el título de El Capital, Crítica de la Economía Política, libro primero, Marx publicó su demorado análisis del proceso de producción capitalista. El texto tuvo un éxito inmediato y arrollador, y pronto fue traducido a diferentes idiomas. Según Marx, la riqueza no es producida por el capital, sino por el trabajo humano. Lo que origina la ganancia capitalista no es otra cosa que la explotación de los obreros. Lo original del enfoque radica en la aplicación del método dialéctico a la economía política. Allí donde los economistas clásicos ven relaciones entre mercancías, Marx descubre relaciones sociales, es decir, relaciones entre personas. El mismo valor de cambio de las diversas mercancías deriva del tiempo de trabajo social necesario para producirlas. El uso del dinero y la cuantificación del valor de los artículos sugiere lo que Marx llama fetichismo de la mercancía, y que consiste en adjudicar a las cosas valores como si fuesen sus propiedades naturales, olvidando que toda valorización se resuelve en las mutuas relaciones de los seres humanos como productores y permutantes de bienes. Esa falsa conciencia que no ve más que relaciones entre cosas, encuentra una particular expresión en la cosificación y venta de la fuerza de trabajo. En este simple hecho de considerar la fuerza de trabajo como una mercancía entre otras, que puede ser comprada y vendida en el mercado, consiste la explotación capitalista. Al vender su fuerza de trabajo, el asalariado recibe a cambio una cantidad de dinero igual al costo de su subsistencia y de otras necesidades que pueden variar históricamente. El propietario de los medios de producción paga esa suma y adquiere el derecho de utilizar la fuerza de trabajo del obrero, apropiándose del excedente de valor creado. Si, digamos, la mitad de la jornada de trabajo corresponde al valor de los productos necesarios para reproducir la fuerza de trabajo, la otra mitad es trabajo no pagado y apropiado por el empresario. Marx muestra que la producción de la plusvalía en el capitalismo solo es apropiación de trabajo no pagado. Ese trabajo excedente no pagado se va acumulando una y otra vez por la clase capitalista en forma expansiva. De hecho, el capitalismo puede ser definido como un sistema en el que el único objeto de la producción es aumentar sin límite tal acumulación de capital, en vez de satisfacer las necesidades de la comunidad. Aquí se encuentra precisamente la esencial irracionalidad del sistema capitalista que Marx revela. A partir de 1869, Engels pudo asegurar a Marx una renta anual fija para que pudiera despreocuparse del dinero. No obstante, su pésima salud y las muertes de su esposa y su hija mayor oscurecieron sus últimos años. Falleció en Londres el 14 de marzo de 1883. Poco antes, refiriéndose a quienes pretendían hablar en su nombre y representar su pensamiento como si éste fuese algo fijo y acabado, había declarado a Engels: «Yo, desde luego, no soy marxista». Los 2 volúmenes siguientes de El Capital habían sido terminados por Marx en los años inmediatamente siguientes a la aparición del primero, pero, sin embargo, siguió corrigiéndolos hasta su muerte. Sería luego Engels quien los revisaría y publicaría póstumamente. El libro segundo apareció en 1885 y el libro tercero en 1894.
Evidentemente no es un secreto el impacto que ha tenido la obra de Marx en la historia. El marxismo no es simplemente una filosofía, sino que es a la vez una fuerza social transformadora y a veces también una coartada pues para movimientos totalitarios, autocráticos, etcétera, que con un revestimiento ideológico proporcionado por Marx, pues lo que han descubierto o inventado es nuevas tiranías burocráticas sobre los pueblos. En cualquier caso, pocas personas, pocos individuos han tenido una influencia personal tan extraordinaria como Marx en la historia, por lo menos desde luego en la historia contemporánea, yo creo que ninguno. Su obra ha sido discutida por los economistas, ha sido discutida también por las repercusiones prácticas que ha tenido al llevarse a cabo en algunos países. Ha habido, digamos, desajustes fundamentales. Marx estaba convencido de que la verdadera revolución solo podía darse en los países desarrollados, burgueses desarrollados, y él esperaba la revolución en Inglaterra o la esperaba en Alemania, y entonces fue en la atrasadísima Rusia, que era el país, digamos, en donde precisamente no existía burguesía, sino lo que existía era un campesinado y un movimiento, digamos, unos aristócratas gobernando a campesinos, y ahí fue precisamente donde surgió el movimiento revolucionario de acuerdo con más o menos con la doctrina marxista. En cualquier caso, por mucho que se discuta su obra desde el punto de vista teórico-económico, por mucho que se pueda y se deban discutir los efectos históricos que ha tenido en algunos países y obviamente digamos, la repercusión sobre la pérdida de libertades o sobre incluso el atraso en ocasiones de algunas sociedades que han querido seguir con exceso de ortodoxia el planteamiento marxista, no cabe duda de que el esfuerzo de Marx teórico fue extraordinario y sobre todo que puso sobre la mesa un problema que está ahí, sea cierto el marxismo o no. Son las condiciones materiales las que forman las sociedades. Hasta que no se transformen, mientras el mundo esté dividido entre poseedores y desposeídos, entre los que pueden aprovecharse de la necesidad ajena y los que no tienen más remedio que hacer lo que les manden si quieren sobrevivir. Mientras haya ese planteamiento, que no es un planteamiento que viene de los cielos, sino que surge de la organización de la sociedad, no se puede decir que habrá auténtica libertad en los países. Ese reto, digamos, del pensamiento marxista, más allá de que sus soluciones sean mejores o peores, sigue vigente y sigue siendo un problema a resolver por nosotros, por las personas, los ciudadanos que vivimos en el mundo. Hoy hemos llegado aquí con esta obra tan distinguida, tan importante. El próximo día, si contamos con su anuencia, vamos a seguir con otro filósofo, con otra perspectiva.